Bienvenidos una vez más a su podcast, Ay Padre. Y hoy le tenemos una nueva entrevista, un nuevo episodio con un familiar de un servidor que pasó de una vida un poco disoluta a un encuentro con Dios. Quédate porque hoy lo vamos a descubrir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy ya nos encontramos en un nuevo episodio de su podcast, Ay Padre. Y como ya mencioné, hoy tenemos a un invitado muy especial para mí porque es un familiar de un servidor que conozco su vida, he visto cómo ha crecido y bueno, pues hoy lo tenemos aquí y es pues mi primo, vamos a decirlo así, más al ratito vamos a explicar qué onda, pero es mi primo, es un familiar y bueno, pues es de cariño Juancho. Juancho, preséntate, que te conozcan. Sí. ¿Qué tal, Juancho? Padre, mucho gusto, gracias, es un placer, ahora sí que por la invitación que me hizo. Y pues sí, somos primos, Palma, José del Carmen Palma Álvarez. Y pues por la gracia de Dios, Padre, pues ahora sí que aceptamos la invitación y aquí estamos. Pues hoy vamos a conocer la vida de Juancho Palma, pues ya saben que un servidor pues también se llama Arturo Jiménez Palma. Y pues bueno, Juancho está un poquito nervioso, vamos a comprenderlo. Sí. Todavía como que le está perdiendo el miedo a las cámaras, a los micrófonos, pero la vida de Juancho ha sido impresionante. Primero, Juancho, vamos a aclarar, somos primos porque nuestros abuelos, el abuelo de Juancho, que es Rosario Palma Almeida, y mi abuelo, que en paz descanse, es Juan Palma Almeida. Ellos dos son hermanos. Mi mamá y su papá son primos hermanos. Y bueno, pues ya nosotros venimos siendo también parte de la familia Palma. Y bueno, pues cabe recalcar que yo a Juancho, no es que cuando yo estaba más pequeño o estaba en mi casa hayamos convivido muchísimo. Sí. Realmente como que fue muy poco. Fue muy poco. Sí lo conocía, pero no era como que no éramos muy allegados, ¿no? Ya fue después que yo empiezo a descubrir la vida de Juancho y obviamente pues ya yo me voy al seminario y todo, es que ya nos empezamos a conocer un poquito más. Pero hay algo que a mí me impresiona de Juancho y vamos a conocer primero quién es Juancho. ¿Cómo fue tu infancia, Juancho? ¿Cómo la viviste? Como en ese seno familiar, que cabe recalcar que Dios te concedió una mamá, voy a decirlo así, extraordinaria, claro. una gran mujer, famosa en la comunidad, sí. Ahí en el pueblito, y Dios te regaló ese don. Pero ¿cómo fue tu infancia, Juancho? Bueno, ok, padre, bueno, como ya había escuchado antes mi testimonio, pues nuestra infancia somos 4 hermanos. Okay. Y pues fue una infancia muy, muy difícil. ¿Tú eres el mayor? El mayor. Okay. Soy el mayor, y una infancia muy, muy, muy difícil, pero con una mamá que siempre se mantuvo en la oración. Siempre mi mamá fue una mamá de que todo el tiempo la encontrábamos orando por nosotros, por su pareja, por mi papá. Y gracias a Dios, pues, logramos crecer pues un poco en lo espiritual, porque nuestra infancia, mi papá siempre nos sentaba desde niño no a estudiar las Sagradas Escrituras, siempre a sacar las cartas, nos llevaba a las cantinas. Eso tenía yo 8 o 9 años. Sí, siempre mi papá con él en la cantina, le preparábamos a mi papá pues, cuando se drogaban. ¿Tú viste a tu papá? Sí, toda esa infancia. Entonces mi mamá hacía lo que podía, quería sacarnos de ese mundo, pero pues mi papá siempre decía, nacieron entre las patas de los caballos. Y ahí estuvimos por pues, toda nuestra infancia. ¿Y tú adquiriste eso también? O sea, tú también lo hiciste, o sea, también aprendiste a tomar, a drogarte. Pues teníamos el ejemplo en casa de mi papá, pues sabíamos todos los métodos, cómo hacer esto, lo otro. Hubo un resentimiento porque mi papá golpeaba mucho a mi mamá, la maltrataba muchísimo. ¿Tú veías eso? Sí, nosotros llegábamos a la escuela y pues, lo primero que hacíamos era pues, ir a levantar a mi mamá, pues,
a ponerle pañito para limpiarle la sangre. Pues no había una buena alimentación en la casa porque pues mi papá se dedicó más al alcoholismo, a la drogadicción y a otras cosas. Entonces batallamos en esa parte, teníamos que salir a trabajar. Por ser el mayor, pues yo andaba vendiendo barbacoa con mi mamá en la feria, vendíamos perfume, ropa, andamos en una bicicleta ahí buscándola porque pues mi mamá tenía cáncer. Mi mamá tuvo cáncer, entonces pues ella nos llevaba a la iglesia, ella sí nos llevaba, pero mi papá siempre buscaba la manera de que no formáramos parte de la iglesia, porque decía que eso no era para nosotros. ¿Él no tiene una conexión con la iglesia y con Dios, tu papá? No, mi papá no. De hecho, mi abuelita nos platicaba que cuando ella hacía Santo Rosario o hacía sus oraciones, mi papá siempre llegaba y le daba vuelta a los altares, rompía los santos y todo. Sí, de hecho, mi papá hasta el día de hoy, pues muy poco de conocer a Cristo, casi no se ha acercado mucho a la iglesia. Ah, mira. Y teniendo viendo todo eso en tu casa, ¿qué crea, o sea, qué impacto tiene en ti? Porque sí es muy fuerte. Sí, había ver a tu mamá en ese estado, golpeada por tu papá. ¿Y qué hacías tú, Juancho? Más que nada, era muy difícil como niño porque pues siempre nos la pasábamos en casa de los vecinos, de mi tío, corriendo de mi papá, porque eso era de todos los días. Entonces hubo una ocasión que ya pues mis tíos pues estaban aburridos quizás de tocarle la puerta, no todos los días, pero era muy seguido. Mi papá le atravesó un cuchillo a mi mamá, que mi papá decía a mi mamá que era para mí, pero ella metió la mano y la cortó. Entonces, ¿tu papá quería golpearte a ti? ¿Quería herirte a ti? Sí, en ese momento, pues drogado, pues no sabía a quién más. Entonces, pues mi mamá mete la mano y le pega la puñalada a ella. Entonces, ahí en ese momento fue donde yo hacía esa pregunta, Dios, si existe, ¿por qué permite que pase todo esto? Yo veía a mi mamá tirada y lloraba y corría por todo el corredor de la casa de mi abuelita y ella quería explicarme en ese momento, porque mi abuelita siempre ha sido una persona también de mucha oración, y pues me decía que son momentos que pasan en la vida, que no había que hablarle así a Dios, que había que tener paciencia y muchas cosas, porque pues... ¿Eso te decía tu mamá aún estando herida? Sí, mi mamá, mi abuelita. ¿Por qué? Porque mi papá siempre nos dio esa vida, pues no había mucho regalo de cumpleaños, de Día de Reyes, casi no existía eso nosotros, ¿va? Entonces, mi mamá siempre, desde niño, pues me enseñó a trabajar, a buscarle, y yo era el mandajero de la comunidad, de mi familia, y el banquete que nosotros disfrutábamos los domingos eran tripitas de gallina con platanito verde, porque eso era lo que nosotros comíamos, porque pues desafortunadamente mi papá nunca se enfocó en prever sus necesidades. Exactamente, porque pues estaba en ese mundo del alcoholismo, la drogadicción. Iba los domingos a la carnicería de don Manuel, don Manuelito, que él que ha vendido su carnicería siempre en la comunidad. Y los domingos me mandaba mi mamá a comprar pues piltrafa. Me decía, oye, Juancho, me dice, vete a comprar 20 pesos de piltrafa. Y pues a mí ya me daba pena, porque yo ya tenía 11 años. Ah, ya. Ya yo hacía bloque a la edad de 10 años empecé a hacer bloque, pues para buscarle, para los alimentos. Y así nos la pasábamos. Entonces también hubo apoyo de muchos de mis tíos, gracias a Dios, de mis tíos. Había mucho apoyo y le decían a mi mamá, bueno, él está ocasionando un daño a tu familia, tienes que alejarte de él, porque si no te va a matar. Y en su momento pues mi mamá decidió separarse de mi papá. Sí, se separaron. Hubo una separación. ¿Después de la cortada? Sí, después de la cortada, mi mamá siguió viviendo con mi papá. Seguimos en familia, pero pues donde fuimos a casa de mi abuelito, pues mi abuelito era un alcohólico. Y pues le gritaba a mi mamá, y se cayó mi hermano de una guayaba y se ensartó aquí una varilla. O sea que saliste de una realidad, y te fuiste a otra, pero era similar, ¿no? Sí, similar.
Entonces pues no teníamos más opción y decide mi mamá ahora sí que pues volver a regresar con mi papá. ¿Vuelven a regresar? Sí, volvemos a regresar con mi papá. Pues sí, mi papá lo extrañábamos y todo y llorábamos porque pues es nuestro padre. Y mi mamá siempre nos decía, es tu papá, sea un alcohólico, un drogadicto, pues tu padre, Juancho, y hay que respetarlo. En ocasiones nosotros como hermanos veíamos a mi papá tan drogado, que pues nos daba compasión ver a mi papá en ese estado. Y agarrábamos la veladora y la cortábamos en pedazos y la envolvíamos en aluminio porque a mi papá le daban la droga así. Y le engañábamos, le agarrábamos a mi papá 10, 15 de lo que tenía ahí y le tirábamos los 15 envolturas así, rollitos y se ponía a drogarse y todo. Y decía esto y lo otro, él iba a reclamar al que le vendía y todo, porque la lágrima de vela le tapaba la lata donde él absorbía el humo. Y le desconectábamos la batería del carro y cosas así, porque pues para que no se fuera. Para que no se fuera, y porque si él se iba y regresaba ya era un campo de batalla ahí horrible. Dormíamos nuestra infancia, mayor parte de nuestra vida, pues siempre fue correr, dormíamos hasta con los cerdos, y mi mamá tenía un chiquerito ahí con unos cerdos, y ahí llegábamos a escondernos, ahí nos escondíamos, hasta abrazábamos a los cerditos para que mi papá no nos escuchara. Eso fue parte de nuestra infancia, y ahí fue donde pues realmente tuve ese desprendimiento, ¿cómo podríamos decirle? Ahí rompí ese pacto con Dios ahí en él. ¿Lo cuestionaste? Sí, cuestioné a Dios. ¿Y te alejaste de Dios? Sí, me alejé y desde los 11 años caí en el alcoholismo, la drogadicción. Sí, o sea, tú también te envolviste en ese mundo. Sí, mi papá me enseñó a manejar, porque ya él, pues tan drogado, pues ya no podía. Y ya lo andábamos cargando y pues nos metíamos en ese mundo con él. ¿Y tu papá probaba que tú también consumieras eso? Sí, mi papá me ponía la lata, me ponía la llave y todo para drogarme. O sea, él te enseñaba para que tú lo hicieras. Sí. Si mi papá decía, no, ustedes van a ser chingón, esto y lo otro, esa vida así, con mis hermanos, así, mi papá quería educarnos en esa vida. Y fuimos creciendo. ¿Y te sumergiste ahí? Sí, nos sumergimos. O sea, ya cuestionaste a Dios, te alejas, te metes a ese mundo también, y te desprendes completamente. Sí, exactamente. ¿Qué pasó en ese momento? En toda esa vida. Mi mamá. ¿Cómo te sentías? ¿Qué vivías? ¿Qué experimentabas tu mamá? Sí, no, en ese aspecto mi mamá sufría bastante. Sufría porque ella nos decía, mira la vida que tu papá nos regaló. Porque ella lo veía así como un regalo de Dios. Porque yo la cuestionaba mucho a mi mamá, porque servía el caldito, lo que Dios manifestara en ese día, pero el primer plato que ella servía era para mi papá. Y yo le decía, mami, le digo, pero si mi papá te maltrató tanto, te dio una vida, nos dio una vida tan miserable, mi papá, porque a él le sirve primero y no a tus hijos, perdón. Y ella me decía, mira, yo no soy nadie para juzgar. Aquí el único que debe juzgar, hijo, es Dios. Grábatelo siempre, me dice. Y yo ya no vivo para tu padre, yo vivo para Dios. Y ella siempre... O sea, ella a pesar de todo... A pesar de todo... mantenía fiel a Dios y a sus promesas. Así es. Sí, siempre. Siempre la encontrábamos orando en una esquina, siempre. Y yo la levantaba y me decía... Mira, Juancho, quiero que cambies tu vida, algún día vas a crecer y no quiero que le des a tus hijos lo que tu papá nos dio en su momento, hijo. Tienes que cortar la cadena, tienes que cambiar tu vida. Pero pues tenía yo 13, 14 años, 15 años. ¿Y ya tú sumergido en eso? Sí, sumergido en el alcoholismo y la drogadicción. Siempre con mi papá, siempre anduvimos con mi papá. Siempre. O sea, salías con tu papá. Sí, con mi papá todo. Estuvimos en la cárcel juntos dos veces, y yo solo estuve como 10, 15 veces en la cárcel. O sea, todo eso te fue envolviendo y nada te llegaba y te cuestionaba o lo veías normal. No, veíamos todo normal porque pues mi papá, en ese momento de mi papá era todo para nosotros, y dejábamos a un lado a esa madre que tanto se preocupaba, que siempre esperando. Yo siempre pongo de ejemplo pues a la garza, porque mi mamá era como una garza,
se cansaba con un pie, ponía el otro y así estaba hasta que llegábamos. Y pues ya era un momento para mi mamá de paz, de tranquilidad. Y llegó ese momento de paz para tu mamá. O sea, ¿qué pasó con tu vida? ¿Llegó el momento en el que sí hiciste el cambio o no? ¿Qué onda? Cuando cumplo 18 años ya buscaba yo ese proceso espiritual porque ya yo no veía normal, pues más que nada el sufrimiento de mi mamá, tanto sufrimiento. Y le pedí a Dios, pues ayúdame, te necesito, quiero un cambio en mi vida, ya no soy normal, me drogaba muy seguido. Y conozco a mi esposa. Que aquí está con nosotros, sí, aquí está. Conozco a Marina. Pues fue una gran bendición para mi vida porque había rebeldía todavía, pero ella frenó un poco de ese Juancho, mi papá decía de ese monstruo. Nos frenamos un poco, nace Eduardo por la gracia de Dios, nuestra primera bendición, Chulalo. Ana Paola y luego Chicharito. Pero yo seguía drogándome, seguía alcoholizándome y ella, pues sufrimos bastante todavía porque pues yo buscaba, intentaba, pero no había la manera de cómo acercarme más a Dios. ¿Y le diste la misma vida a tu familia en ese principio, igual que tu papá se la dio a ustedes? ¿O fuiste más consciente o fue igual, similar? No, fue igual en la parte del alcoholismo y la drogadicción, en la parte de maltrato, pues ahora sí que pues yo veía a mi mamá cómo la maltrataban y a ella, gracias a Dios, pues no, ahora sí que nunca le puse una mano encima. Pero sí llegabas en ese estado de... Sí, siempre. Y mi mamá siempre, drogado. Mi mamá siempre estando ahí con ella, esperando a que yo llegara. Sí, porque ya no era mi papá, ahora era yo el borracho y el drogadicto. ¿Y sí llegó el momento en el que hubo un cambio o sí que es así, Juancho? El primer cambio llegó cuando me diagnosticaron en el hospital que tenía un tumor. ¿Tú? Sí. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía yo como 24, 25 años. ¿Ya estaban tus hijos? Sí, ya estaba Eduardo y Paola todavía era una bebé todavía. Ok. Y estuve postrado así en cama muchos días, entonces mi tía Lucrecia, una gran mujer, sí. Muy servidora de Cristo. Ahora sí que ha sido uno de los pilares de nuestra familia, de la oración, así como mi abuelita. También me consta porque ha orado también mucho por mí. Sí, y ella fue la primera que me llevó la Santa Biblia ahí en mi cama y me la empezó a leer y todo y me decía, Juancho, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces yo siento, hijo, me dice que Dios te va a dar la oportunidad de que ese cáncer los médicos puedan, no sé, a través de medicamentos o algo, puedas sanar y puedas hacer tu vida normal, pero ten paciencia. Y me hablaba cosas bonitas y claro. Ahí fue donde empezó mi conversión. Ahí fue donde empecé a creer en Cristo, donde empecé a pedirle, pero no sabía cómo pedirle porque no éramos una familia de oración. Claro. Veías a tu mamá, pero tú nunca supiste cómo orar. Ajá, cómo orar. Sí, no sabía. Cuando nace Chicharito, en casa de mi tía Lucrecia, un diciembre, pues la verdad pues fue como bendición porque pues no teníamos, yo no tenía trabajo, no tenía nada. Fuimos a la iglesia y mi tía después de la iglesia nos dice que pues, le invito a la casa y ahí en su casa se ponen a hacer oración, oran por los alimentos y todo, y cuando toca en la casa empezamos a comer y Chicharito, el más chico, muy inteligente mi niño, dice, papito, ¿por qué en casa de mi tía sí oran por los alimentos y aquí no? Y desde ese momento fuimos a comprar a la librería de la parroquia para hacer oración todo el año, porque no sabíamos cómo. Entonces ahí empezó nuestra conversión como familia. Y pues, ese Juancho que se drogaba, que andaba en las calles y todo, empezó a ver la vida ya de otra manera. ¿Y cómo le hiciste para alejarte de todo eso si ya estabas...? Estuve en Alcohólicos Anónimos. ¿Sí estuviste ahí? 6 años. 6 años en Alcohólicos Anónimos.
cuando decido ir a un retiro espiritual, mi papá se pone enfrente y me dice, Juancho, me dice, ¿a dónde vas? Papi, le digo, quiero cambiar mi vida. Yo no quiero darle a mis hijos piltrafa, le digo, tripita de gallina. No quiero se lo dijiste. Sí, no quiero esa vida para ellos, le digo. Quiero ser diferente, le digo. Y me dice mi papá, mira, hijo, me dice, te voy a decir algo. Mi papá seguía en su ego. Claro. Árbol torcido jamás se endereza, me dice. Y tú no vas a enderezar jamás en la vida. Ya tú eres así me decía, tú eres este bando de acá, me dice. O sea, él te seguía jalando. Sí, sí, mi papá me seguía jalando. Porque pues siempre fui su flaco, él me veía meterme en problemas con muchas personas, me agarraba golpes en la calle por dinero, para seguirnos drogando y todo. Entonces, él admiraba eso de mí. Y fui al retiro y todo, y cuando regreso los 3 días del retiro, pues la casa estaba llena de globos, mi mamá estaba muy feliz. Mi mamá fue a alcanzarme ya y todo, y mi esposa, mis hijos, la verdad que se veía en su mirada la esperanza. La esperanza, esa alegría, ese cambio. Pero decido ir a ver primero a mi papá. Y entré a su cuarto y le digo, papi, le digo, tienes razón, le digo. Árbol torcido jamás se endereza. Y me dice, ya ves, te lo dije. Pero ¿sabes qué? Le digo, yo no soy un árbol. Yo soy un ser humano y yo puedo enderezar mi vida, puedo enderezar mi matrimonio, puedo enderezar a mis hijos, puedo enderezar mi vida espiritual, puedo enderezar todo lo que Él me proponga, porque a partir de hoy el diablo ya no va a reinar más en la casa. A partir de este momento, Dios, Jesús, la Santísima Virgen, son los que van a guiar a mi familia, mi vida. Y yo creo que ese cambio, papi, ya empezó. Sí, ya mi papá se quedó así de... Bueno, sí, ya como que ya te perdí, como que ya no cuento contigo. ¿Y te siguió jalando o sí te soltó tu papá? O sea, sí, dejó ya que... Insistía mi papá siempre, pues, siempre él ha sido muy buena onda. Y él también, mi papá, pues ya entramos juntos al alcohólico, él tardó 17 años sin tomar y sin drogarse. Ah, también. Sí, él también empezó a hacer esa lucha, pero pues nunca se quiso acercar a la iglesia. Hasta el día de hoy le ha costado mucho. O sea, él ha dejado un poco toda esa vida, sí, pero su conexión con Dios no ha llegado. Sí, ha sido muy pobre esa conexión con Dios. ¿Y tienes la esperanza de que algún día... Claro, mi mamá va a cumplir 3 años que falleció. Sí. Usted, padre, estuvo en la Santa Misa, una gran mujer. Ella siempre nos enseñó a ser humilde, a visitar enfermos, a hacer muchas cosas, que ella siempre nos decía, el día que tengas la oportunidad de hacer alguien por alguien más, hazlo, sin esperar recibir nada a cambio. Y como familia, gracias a Dios, eso lo seguimos llevando a cabo. Creamos un movimiento que se llama El Buen Samaritano, ahí en la comunidad, visitar enfermos, casitas que se filtraban, porque nuestra casa también se filtraba, poníamos por donde quiera cosas así. Entonces, con varios hermanos de la iglesia nos dedicamos a eso, claro, a construir casitas, a remodelar casitas, viviendas que están así, a llevarle leña a las viudas. Nos han hablado también para sembrar milpa, maíz. Ajá. Y también hemos ido ahí con los hermanos y ahí empezó esa vida. Entonces mi papá, fallece mi mamá y mi papá hizo su vida con otra persona. Entonces, claro, como hijos, aceptar otro cambio claro, en tu vida es algo muy, muy, muy drástico, muy, muy difícil de aceptar. Y me pregunta, mi papá me hace esta pregunta, bueno, Juancho, me dice, ¿por qué ahorita que yo quiero hacer mi vida con esta persona hay cierto disturbio? Ajá. Con tus hermanos, contigo? Y le dije mira, papi, le digo, tú eres y serás siempre el mejor papá del mundo, para mí, para mis hermanos, porque te queremos, te amamos a pesar de la vida que nos diste, pero eres mi papá. Claro.
pero ¿sabes qué? Fuiste mal esposo. Y quieras o no, hay un balance entre ser buen padre, pero ser mal esposo, o ser buen esposo, pero mal padre. Entonces, papi, le digo, hay esa parte, entonces quiero que nos comprenda. Y hasta ahorita, pues ya eso ya pasó, ya fue hace 2 años esa pregunta. Ahorita mi papá convivimos con él, nos llevamos bien y todo, y ahí estamos luchando para que se vaya acercando, claro, primero Dios a las cosas espirituales. ¿Tu mamá te vio en ese cambio? ¿Qué te decía tu mamá ya cuando ya estás en una nueva vida con tu familia? ¿Qué te decía? Mi mamá vio ese cambio y mi mamá estaba feliz. Ella me decía, Juancho, siento que ahora sí puedo morir en paz, porque yo sé que tú eres una gran persona, que vas a luchar por salir adelante con tu familia, que a tus hermanos los vas a arrastrar, porque me ponía siempre el ejemplo de la pata con los patitos. Uh-huh. Si la pata agarra para la izquierda, ahí va con su patito. Si agarra para la derecha, ahí va con su patito. Y tú vas a hacer lo mismo. No te desconectes de Dios. Sigue ese maravilloso camino, que ya para ti no hay otro camino. Y elegiste bien, hijo. Y mi mamá se fue muy contenta, muy alegre, muy feliz de ver este cambio. Y en esa vida que ahorita pues tienes, pues ya gracias a Dios, una vida con Dios, claro, que no ha sido fácil. ¿Cómo te sientes ahora, Juancho? Pues, nos sentimos muy felices, porque hay momentos en que sí, como familia, pero no fue tan fácil. Esa conversión para mí fue muy difícil, pero tampoco imposible. Hemos ido... ¿Qué tanto luchaste? Muchísimo, muchas pruebas, porque al menos en la iglesia llegaba y había muchas críticas, muchas personas que conocía en mi vida desde alcoholismo, drogadicción, no llegaba a esa aceptación, dudaban mucho de que fueras un nuevo Juancho. Sí, con un nuevo Juancho. Entonces muchas críticas, a mis hijos le decían, no, que tu papá esto, lo otro, y empezamos a orar, empezamos con el Santo Rosario. Mis hijos, pues era muy difícil para ellos este cambio, porque no éramos una familia de oración. Entonces un día decido hacer una dinámica con ellos, y ya se iban a dormir, y le digo, sus chanclas, tírenlas lo más profundo que se pueda allá por debajo de la cama. ¿Pero por qué? Hagan lo que le digo. Ay, papi, no. Entonces, porque pues ya mi familia me decía que yo estaba enloqueciendo. ¿Por qué? Porque pues yo siempre me despertaba a las 3 de la mañana a orar. ¿En ese nuevo cambio? En ese nuevo cambio, a las 3 de la mañana? Sí, todos los días en oración. Empecé a escribir cosas de mi vida, de todo, del cambio y todo. Y al siguiente día que se estaban despertando todos para ir a la escuela, ellos andaban buscando la chancla desesperados, estaban de rodillas, estaban todos de rodillas, y le digo, mira, hijo, en este momento vamos a darle gracias a Dios por un nuevo día, que nunca lo hemos hecho, porque Dios es tan misericordioso con cada uno de nosotros que nos da este amanecer. Y ahí mis hijos empezaron a entender el mensaje, y a partir de ese momento, pues, estando ahí en la oración, hemos luchado, gracias a Dios, porque pues, es una familia que, al menos mi esposa, pues, ella está enferma del corazón, y tuvimos grave a Chicharito, y luego a Chulalo, pero nos hemos mantenido, gracias a Dios. ¿Y solo tú estás ahora en la iglesia o ya están también tu familia? Cuando empecé a caminar, muy bonito, porque a mí me gustaba ir a colectar en la comunidad a los enfermos, cosas así. Oye, vino a mi mente que cuando me contaron, bueno, tu esposa, y creo que tú también, que habías dejado de trabajar. Ah, sí. Dejé de trabajar 2 años. Nació algo muy hermoso en mí, por ayudar a los demás. Okay. Me gustaba esa parte de andar acá, visitando enfermos, orando, haciendo viajes a los hospitales, llevando niños enfermos, una cosa agradable. Pero pues mi familia pues no tenía para la papa, entonces mi mamá y mi esposa fueron a hablar con el padre. Y le dijeron, padre, fíjese que Juancho pues
pues no sé qué vamos a hacer con él porque ya decidió. Ya está en el otro extremo. Pero pues ya no trabaja porque ya no le da tiempo a él de ir a trabajar. Y fueron 2 años y el padre pues me llamó la atención, no, tiene que chingarle, tiene que trabajar, me dice. Y lo que tú trabajes puedes también ocuparlo para cosas que te dedicas a hacer, puede. Y pues sí, voy a decir que rezar mi trabajo, gracias a Dios, hasta el día de hoy. ¿Y cómo se han conectado como familia en la oración, en la iglesia? ¿Están activos o están fríos? Sí, no, pues por la gracia de Dios, ahorita, pues mi esposa es el pilar de nosotros, que es la que se ha mantenido más activa. Por mi trabajo hubieron ciertos problemitas en los servicios. Ajá. Entonces soy cruzado por la gracia de Dios. Ajá, estamos inscritos en la adoración nocturna. Yo lo llevaba en pañales a la adoración nocturna, a Chicharito. Y participaba en la Legión de María. Empecé a buscarle asesor de jóvenes, de monaguillo. Fui 1 año, por la gracia de Dios, ministro. También ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Sí, entonces por mi trabajo me ascendieron, por la gracia de Dios, entonces pues, hablé con el padre. Claro. Y me dio cierto tiempo para ir acomodando cosas de mi trabajo y por la gracia de Dios, pues primero Dios vamos a volver a regresar al servicio. Bendito sea Dios. Sí. Y Juancho, me gustaría, Juancho, que dirigieras un mensaje, primero, a los matrimonios. Créeme que hay muchos matrimonios que viven situaciones complejas, cada familia hay dificultades, pero a los matrimonios, a las parejas, ¿qué mensaje les darías tú como ese hombre que vio a un matrimonio de papá y mamá muy complejo, pero que ahora a ti te toca también hacer un matrimonio con tu esposa? Claro. ¿Qué consejo les darías, Juancho? Estar viviendo con otra persona no es tan fácil. No es tan fácil. Como matrimonio es un proceso que uno va empezando a agarrándole amor a tu pareja. La oración lo vi mi mamá en nosotros, porque también se hacían unos campos de batalla. Había muchos problemas, muchas dificultades, pero siempre la oración nos ha mantenido hasta el día de hoy juntos. Hay momentos en mi vida de que hay tristeza, hay muchas cosas, y ella siempre me ha apoyado, ella siempre me ha dicho: Juancho, tú eres una gran persona de fe, eres un gran esposo, un buen hombre, lucha por tus sueños, vamos a luchar juntos. Y esa persona siempre me está dando el hombro ahí y eso me mantiene a mí pues vivo, me mantiene feliz al saber que cuentas con esa persona, porque mi mamá hacía lo mismo por mi papá, ella oraba mucho por él y lo abandoné en su momento por cosas así, pero porque la presionaron. Pero dice, si Dios eligió a tu papá como mi pareja, lo voy a respetar siempre. Y es lo que ella hizo siempre hasta su último día. Entonces, el mensaje que doy como matrimonio, como familia, es que si en tu casa gritas, tus hijos van a gritar. Si en tu casa golpeas, tus hijos van a golpear. Si en tu casa criticas, tus hijos van a criticar. Si en tu casa señalas, tus hijos van a criticar. Si en tu casa juzgas, tus hijos también van a juzgar. Si siembras espina, no esperes cosechar manzana, porque lo que siembras es lo que cosechas. Pero si en nuestros hogares, en nuestra familia, como matrimonio, sembramos amor, paz, tranquilidad, eso vamos a recibir de nuestros hijos. Claro, todo lo que se siembra, pues es lo que se va a cosechar. Así es. Y ahorita que decías que la oración mantiene, Familiares Consorcio tiene este lema: familia que reza unida,
permanece unida. Permanece unida. Y yo creo que la oración nunca va a pasar de moda, nunca va a pasar de moda, siempre va a estar ahí, siempre va a ser un pilar en la familia, en la sociedad, en donde quiera que vayamos. Y dificultades, creo que todos los que están escuchando, todas las familias tienen sus propias dificultades personales, sin embargo, siempre incluir a Dios en la vida. Juancho un día decidió alejarse de Dios y se sumergió en el mundo, pero no encontraba la felicidad. Pero después volvió a regresar a Dios y la vida no ha sido fácil, pero ya ha visto la vida de manera diferente. Claro, principalmente, los milagros. Claro. Usted es testigo de uno de los milagros que Dios ha hecho en mi familia, con mi hijo Eduardo. Ah, sí. Cuéntaselo, Juancho. Sí, no, le digo que la oración, para nosotros, a mí no me queda duda que la oración, porque mi hijo pues estuvo muy grave, usted lo vio. Sí. No nos daban esperanza en el hospital. Cuando nos avisan del accidente, pues yo venía de trabajar. Ya mi esposa había ido a buscar a Chulalo, pero pues ella pensaba que era algún accidente leve. Y fue algo muy, muy grave. Pero ella siempre se mantuvo firme. Y en el hospital, pues mi compadre Rubicel, que también es ministro, pues le pedimos el apoyo porque no nos atrevíamos a ver a Eduardo en ese estado. Y él daba vueltas y le dice ella: compadre, por favor, dinos qué está pasando con Eduardo. No, es que... Y le buscaba. Claro. Y hasta que le dice ella: dinos, por favor. Mira, dice, Eduardo está muy grave. Tiene una fractura en el cráneo. Tiene una B. Dicen los doctores que necesitan médicos de tercer nivel, que ellos no pueden hacer nada por tu hijo. Entonces en ese momento es un momento muy difícil, pero cuando Dios ya te ha forjado a través de la oración, a saber cómo hablarle a Dios en esos momentos, a pedirle, es donde uno saca todo lo que trae, todo lo que ha aprendido en este proceso de nuestra vida. Y eso, la oración, Marina con su Santo Rosario, pidiéndole a la Santísima Virgen. La Virgencita de la Asunción de María es muy milagrosa, ha hecho muchos milagros a muchas personas. Le pedimos por intercesión de ella que nos ayudara. Claro. Que nos ayudara con Eduardo, y fue un proceso largo. La ambulancia tardó 40 minutos para llegar. En el transcurso se salió 2 veces de la carretera la ambulancia. Ay, Dios. Sí, fuimos al primer hospital, no nos lo recibieron. Fuimos al segundo, no nos lo recibieron. La ve al padre Camacho, la ve el padre Miguel Camacho, un gran amigo. Pues padre, pues me dio así que ese ánimo, no te desesperes, pues lleva a tu hijo al Rovirosa, ahí te lo van a aceptar. Y sí, fuimos, y entonces el de la ambulancia pues no sabía dónde era el Rovirosa. Y se le olvida meterle freno de mano a la ambulancia, y empieza a regresarse de la ambulancia. Y pues en ese momento yo quería tirarme ahí para frenar la ambulancia, pero pues Marina agarró fuerza y logró meterle el freno de mano, y se paró la ambulancia. Dios no se equivoca. Claro. Dios no se equivoca. Él nos pone a la mujer indicada, a nuestro amor, la verdad, porque ella ha sido, en mi vida ha sido algo maravilloso. Muy, muy. ¿Cuántos años llevan de vida matrimonial? Juntos vamos a cumplir 20 años. Juntos. 20 años. ¿Y matrimonio eclesial? 5 años. O sea que fue reciente que sí. Se acaban de casar. Sí, fue reciente. ¿Y 20 años juntos? 20 años juntos.
3 hijos. Por la gracia por de la Dios. gracia de Dios. Y llegando al Rovirosa, lo primero que nos dijo el doctor, vio la placa de Eduardo y me dice, está muy grave tu chavo, me dice, mira, tiene una fractura, entonces los síntomas que él trae de aquí de la vista, ya pues hubo un daño cerebral, me dice. ¿Qué tiempo? No, ya teníamos 3 horas dando vueltas en la ambulancia para que nos recibiera pues, algún doctor, alguna clínica. Y me dice, te voy a ser sincero, voy a hacer una tomografía. Si me sale lo mismo, pues ya no podemos hacer nada por él. Me dice. Ay, Dios mío, entonces, en ese momento ya toda la comunidad estaba orando por mi hijo. Sí, sí, sí. Muchos sacerdotes ya sabían, difundieron muchos amigos, muchísima oración. En ese momento pues uno tiene ese encuentro con Dios. Así que le pedí una oportunidad como padre, se hacía su voluntad. He aprendido en la vida decir siempre que se haga su voluntad y no la nuestra. Claro. Siempre, siempre. Ya no cometer los mismos errores que cometí de niño, de cuestionarlo, de esto. En el transcurso de mi vida he aprendido a decir eso, que se haga su voluntad y no la nuestra. Y saliendo la tomografía, la doctora salió con una sonrisa y me dice, ella es cristiana, y me dice, no encuentro en tu hijo ninguna fractura, me dice. No tiene ninguna fractura. Tiene fracturas, pero en esta parte de aquí, porque él tuvo 8 fracturas y una fisura. Se fracturó toda esta parte de aquí, pómulos, quijada, todo. Y me dice, pero en el cráneo no tiene nada, me dice, daño cerebral no tiene ninguna gota de nada, está intacto, me dice, como si no se fuera golpeado la cabeza, me dice. Y pues Dios, la Santísima Virgen, obró en él y pues mi compadre es un gran testimonio de ese gran milagro que Dios hizo en mi hijo. Y aquí está Chulalo. Aquí está mi Chulalo, aquí está por la gracia de Dios. Bendito sea Dios. Y yo creo que Dios les ha mostrado pues muchísimo su amor, sí. Su presencia ahí. Y yo creo que todos en la vida cometemos errores, todos. Pero todos tenemos la gracia de volver a enmendar nuestra vida. Como decía Juancho, le dijo a su papá, árbol que nace torcido pues no se endereza, y eso es cierto, pero pues no somos un árbol, somos mucho más que eso, somos un ser humano que tiene esa capacidad de reencontrarse, regenerarse, transformarse, y así nos ha hecho Dios. Así que, y una vez que aceptamos a Dios que tome el timón de nuestra vida, pues van a suceder cosas, porque seguimos siendo seres humanos, pero la vamos a ver de manera diferente, pues como Juancho, ¿verdad? Claro. Juancho lo ha visto ya de manera diferente. Y bueno, hay muchísimo más que Juancho nos podría contar. Dice su esposa que Juancho es un libro abierto, pero sí. Hoy solamente, ¿qué hicimos? Arrancar iniciamos con la primera página, la segunda, pero de ahí nos saltamos como a la página 1000, claro. Porque la vida de Juancho no ha sido fácil, es una vida que nos ha resumido, pero con mucha gracia, con mucho amor, claro. Pues para cada uno de ustedes, porque a veces igual nos sentimos confundidos, a veces sin esperanzas, vemos tantas cosas que decimos, esto ya no va a cambiar, esto ya no va a suceder, pero Juancho es un testimonio de que Dios puede obrar, Dios puede hacer cosas nuevas, como dice el Apocalipsis, Dios hace nueva todas las cosas. Así que, pues, gracias Juancho gracias por estar con nosotros, y bueno, que el Señor siga bendiciendo a tu familia, siga bendiciendo a tu esposa, a tus hijos, a todos ahí, sí. a tu abuelito, sí. Que don Chalo, que ya está bastante grandecito, pero que todavía ahí sigue firme. Hace unos meses, o ya un año, ¿no? Los fui a visitar. Hace un año los fui a visitar, y bueno, pues ya están bastante grandecitos, pero ellos con la fe firme, y pues ojalá que ustedes como familia igual sigamos en ese encuentro con Dios, en esa
unión con Dios, en esa fe con Dios y sobre todo en la oración. Pues muchísimas gracias, Juancho, gracias por tu testimonio, que el Señor de verdad te siga bendiciendo. Y bueno, detrás de las cámaras están también su familia, y muchísimas gracias a todos. Que el Señor de verdad les bendiga siempre. Aquí está también Chulalo, el milagro más reciente de Juancho. Sí. Y bueno, también me tocó ir a verlo en el hospital y la verdad que sí estaba bastante delicado, pero para Dios no hay nada de imposibles, así que Dios lo puede hacer. Pues muchísimas gracias a todos y ya saben, nos vemos en el siguiente episodio, que es un invitado también muy, muy especial. Espérenlo y ojalá que puedan disfrutar esta entrevista y la siguiente también, como han disfrutado todas las anteriores. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Y como hoy fue un temita más familiar y en este sentido, pues hoy quiero bendecirles a todos los que acaban de escuchar este podcast y han llegado hasta este momento, y quiero bendecirles desde aquí a sus familiares, que esta bendición llegue a la necesidad más grande que ustedes puedan tener en este momento y que el Señor les transforme su vida. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Nos vemos en el siguiente episodio de Ay Padre. Y bueno, pues aquí no quisimos pasar desapercibido, porque vino con la familia Juancho y de verdad que son un gran testimonio. Y bueno, pues vamos a conocer a su familia, que no ha sido fácil, ya lo escucharon, le ha costado, pero aquí están firmes. Y bueno, Juancho por ahí mencionaba a cada rato a una persona muy importante que le vino a transformar la vida, y es su esposa. A ver, Juancho, preséntanos a tu esposa, ¿cómo se llama? Toma el micrófono, okay. Juancho. Pues, por la gracia de Dios, mi esposa Marina del Carmen Montejo Herrera. Ella es una de los pilares más importantes de nuestra familia. El menor, Chicharito, José ¿Cómo Carlos. se llama Chicharito? José Carlos Palma. José Carlos Palma Montejo. Alias el Chicharito. Alias el Chicharito. Jesús Eduardo, que es el Chulalo, y mi niña, Dana Paola. Chulalo es el del accidente, ¿no? Sí, Chulalo del accidente. Pues él también estuvo muy grave cuando tenía 6 años. Y pues Ana Paola es la única que va invicta en la familia. Ahí la lleva. Ahí la lleva. No, pues quisimos pues agregar esta parte, y pues ya conocen a la familia de Juancho, y allá en la comunidad también lo conocen, allá de donde somos. Ellos pertenecen a una comunidad de Cupilco que se llama El Potrerillo, y bueno, un servidor pertenece a otra comunidad de Cupilco que se llama La Champa, pero pues somos la familia Palma, ¿no? Así entonces, pues ahí vamos los Palmas, ahí seguimos. Muy bien, hasta luego, Dios les bendiga, cuídense mucho. Adiós. Y pórtense bien. Les amo con el corazón de Cristo.